y llena nuestros corazones y produce fe y produce paz en nuestros corazones. Entonces les invito para que compartamos esta transmisión y que muchas personas puedan recibir este mensaje de aliento y de esperanza. Bien, yo estaba aquí pensando hoy en, un tema. Esta semana estaba orándole al Señor que nos permitiera recibir una palabra y que me diera una palabra también para transmitirla a ustedes. Y se llama Entendiendo el Proceso. Así Dios me ha colocado el sentir de titular esta predicación, es Entendiendo el Proceso. Y estaba pensando en muchas cosas cuando estaba estudiando al respecto de este tema, porque vivimos muchos procesos a diario. Todos estamos viviendo un proceso. Ahora mismo alguien está viviendo un proceso. Ahora mismo alguien está pasando por una situación compleja, por una situación difícil, y estamos entendiendo el proceso, que creo yo que es lo que debemos hacer todos en medio de lo que nosotros, de los procesos que vivimos, y es entender el proceso. Si entendemos el proceso es más fácil. Si entendemos el proceso, la vida es diferente. Si entendemos el proceso, seguramente podemos vivirlo de manera más apropiada. La base bíblica está en la carta del apóstol San Pablo a la iglesia en Roma, el capítulo número 5, versos 3 y 4, en la versión NTV, Nueva Traducción Viviente. Carta del apóstol Pablo a los romanos, los hermanos que estaban en Roma, el capítulo número 5, versos número 3 y 4. Y que a la letra dice: también nos alegramos al enfrentar pruebas, dificultades. También nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia, y la resistencia desarrolla firmeza de carácter, y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Voy a leerlo otra vez. También nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia, y la resistencia desarrolla firmeza de carácter, y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Bendito el nombre de Jesús. Creo que todos hemos pasado por procesos. Todos. No hay nadie que no haya pasado por un proceso. No hay nadie que no haya experimentado un proceso, de una manera o de otra manera. Y precisamente es ahí, en medio de los procesos, donde nosotros pensamos muchas cosas, donde reaccionamos de muchas maneras, donde reaccionamos a veces de manera apropiada y a veces de manera inapropiada. Y seguramente es por no entender qué es un proceso. Seguramente es por no entender de manera puntual y clara que estamos pasando por un proceso. Cuando nos damos cuenta es que estamos inmersos en un proceso y como que no lo entendemos. Definamos que un proceso es un conjunto de etapas, experiencias y cambios que una persona atraviesa con un propósito específico. Se puede definir de esa manera. Un proceso es un conjunto de etapas, experiencias y cambios que una persona atraviesa con un propósito específico, aunque ese propósito no siempre se vea de inmediato. Es el camino entre lo que somos hoy y lo que se quiere llegar a ser, o lo que Dios quiere que llegamos a ser mañana. Ese es un propósito, ese es un proceso. Un proceso es la obra continua que Dios hace en nosotros. Un proceso tiene un inicio. Estas son como algunas como las partes generales. Tiene un inicio, tiene un desarrollo y tiene un final o tiene un resultado. Los procesos nos forman, nos transforman, nos corrigen y nos preparan. Esto es lo que podemos decir al respecto de los procesos, que nos forman, que nos corrigen, que los procesos nos preparan, que los procesos nos transforman,
que los procesos realmente nos hacen mucho bien. No lo entendemos de esa manera, yo diría que no se entiende de esa manera cuando lo estamos viviendo, cuando estamos pasando por medio de los procesos, porque no lo entendemos así de fácil. Pero recordemos otra vez, un proceso es la obra continua que Dios hace en nosotros. Todo proceso tiene un inicio, tiene un desarrollo y tiene un resultado. Los procesos nos transforman, nos corrigen, nos forman y nos preparan. ¿Nos preparan para qué? Para muchas cosas que seguramente van a venir y que vienen después de los procesos. La vida está llena de procesos y los procesos son naturales y son humanos. Y hay diferentes clases de procesos que nosotros atravesamos o que podemos ver en la vida de las personas. Nosotros como pastores estamos continuamente acompañando los procesos. Y estamos acompañando los procesos de los creyentes, acompañamos los procesos de los amigos, acompañamos procesos familiares de nuestra familia. Y estamos haciendo siempre como un análisis de cada circunstancia. El trabajo del pastor es un trabajo muy interesante, ¿saben? Porque el pastor tiene muchas personas que están ahí siempre esperando una palabra de ánimo, siempre esperando una palabra de aliento. Y a veces el creyente acude donde el pastor buscando precisamente esa palabra que le ayude en medio del proceso. Así que nosotros identificamos esos procesos, creo yo, fácilmente. Al paso del tiempo, cuando tratamos a las personas, cuando hacemos el trabajo pastoral, la consejería, el acompañamiento espiritual, emocional, encontramos diferentes tipos de procesos. Hay procesos familiares tal vez matrimoniales, procesos de crianza, que se viven en la vida del ser humano por situaciones de pautas de crianza, o situaciones que se dieron básicamente en su hogar. Hay procesos que tienen que ver con reconciliaciones familiares, reconciliaciones con los hijos, reconciliaciones en el mismo matrimonio, con el cónyuge. Hay procesos emocionales fuertes, procesos emocionales alrededor de un duelo, diferentes tipos de duelos, diferentes tipos de pérdidas, la pérdida de un ser querido, del esposo, de la esposa, de mamá, de papá, de los hijos. Hay procesos que tienen que ver con sanidad interior. Y esa sanidad interior es interesante porque hay gente que sufre gran parte de su vida de una manera o de otra. Y hay procesos que se hacen muy largos y a veces las personas no encuentran el camino, la salida o la luz, esa luz que al final del túnel, como dicen por ahí, pueda llevarles a salir de esos procesos y a tener una sanidad interior. Hay procesos laborales, hay procesos económicos que tienen que ver con los proyectos a corto, a mediano, a largo plazo. Hay proyectos que tienen que ver con procesos que tienen que ver con el pago de las deudas. A veces sufrimos un poco por eso. Hay deudas que se vuelven impagables, a veces por la mala administración del dinero, por una falta de un buen presupuesto, por una falta de administración financiera. Hay procesos que tienen que ver con metas que queremos cumplir, con metas que queremos alcanzar y que a veces no las alcanzamos de manera tan fácil, y en medio de esas metas enfrentamos muchas circunstancias difíciles. Hay procesos espirituales también, procesos que tienen que ver con nuestra madurez espiritual, que tienen que ver con luchar contra el pecado, por ejemplo. Si pensamos en los procesos espirituales, esa lucha continua que tenemos enfrentando el pecado, la lucha de la que habla el apóstol, y que la entendemos y nosotros la vivimos a veces procesos difíciles, procesos espirituales donde luchamos y donde queremos mantenernos firmes, donde queremos mantenernos viviendo en santidad. Y esa es una lucha continua que tiene que ver con procesos espirituales. También tenemos que hablar de procesos personales, procesos que tienen que ver con problemas emocionales, problemas de autoestima, procesos de depresión, procesos donde hay situaciones muy difíciles, donde la noche se hace oscura, digo yo, donde hay noches que son largas, que son oscuras, noches que parece que no terminan, tormentas que parecen que no terminan, y la vida se torna difícil, la vida se torna complicada, se pierde el apetito, se pierde
eh, el sueño, se van las ganas de vivir. Y bueno, en general, todo este tipo de procesos generan crecimiento, aunque algunos sean, yo diría, dolorosos, porque sí hay procesos que son muy dolorosos, hay procesos que cuestan mucho, hay procesos que hay que enfrentar donde la vida se torna difícil y donde tenemos que llorar y donde tenemos que pasar por situaciones difíciles. Cuando hacemos un análisis general de lo que son todos estos procesos, entonces estamos pensando en uno de ellos, cada uno de nosotros. Yo quiero invitarles, las personas que están aquí siguiendo esta transmisión, para que pensemos un momento en esos procesos. Alguien está pasando por un proceso de estos que yo acabo de mencionar. Alguien está viviendo un proceso difícil, un proceso familiar, tal vez un divorcio, está pasando por una reconciliación, alguien está pasando por un duelo, alguien está pensando y todavía siente su dolor por la partida de su ser querido, alguien está sufriendo de estos por la salud, alguien está pasando por un proceso de CA, de cáncer, alguien está pasando por un proceso laboral donde tal vez ha perdido su trabajo, alguien está pasando por una quiebra económica, bueno, tantas cosas. Y por eso esta palabra es para alguno de ustedes y para mí también en esta mañana. ¿Cómo nos hacen crecer los procesos? Porque yo creo que es importante que nosotros analicemos el proceso desde diferentes áreas de nuestra vida y pensemos cómo nos hacen crecer los procesos. Nos hacen crecer porque depende de la visión que cada uno tiene del proceso. Depende de la visión. Y yo quiero invitarlos a que hagamos un análisis hoy de los procesos y que entendamos cada uno el proceso y cómo lo estamos viviendo y cómo estamos reaccionando frente al proceso. ¿Lo estamos viviendo bien? ¿Lo estamos entendiendo? ¿Comprendemos qué proceso estamos viviendo? ¿Este proceso realmente es para mi bien o no lo entiendo, lo rechazo? Bueno, quiero decirles que los procesos moldean el carácter. Nosotros nos formamos al paso del tiempo y el carácter es formado. Ya sabemos que el carácter se forma y que es por medio de las circunstancias, de lo que nosotros vivimos. El carácter se forma a lo largo de la vida, en medio de las circunstancias que vivimos. La paciencia no se forma en la comodidad. No nos volvemos pacientes en la comodidad, no nos volvemos resilientes en medio de la comodidad. Por el contrario, nosotros enfrentamos situaciones difíciles donde nuestro carácter es moldeado precisamente por medio de las circunstancias difíciles. Los procesos afirman nuestra fe. Los procesos nos ayudan a crecer en fe. Es que creemos más cuando atravesamos por circunstancias difíciles. Creemos más cuando somos probados de una manera y de otra, cuando estamos en medio de esas sensaciones de impotencia que sentimos. Hay circunstancias que producen tanta impotencia en nuestra vida, donde nos sentimos incapaces. Y es ahí donde necesitamos que esa fe se mantenga renovada y firme. Los procesos revelan la voluntad de Dios, porque muchas veces entendemos el propósito de Dios es después del proceso, porque a veces el propósito de Dios no se entiende en el proceso cuando iniciamos. Pero después, al paso del tiempo, cuando ya pasamos el proceso, uno mira hacia atrás y uno dice, ahora entiendo. Ahora entiendo por qué viví esto. Ahora entiendo por qué pasé esta circunstancia. Ahora entiendo por qué atravesé por este valle de sombras, por decirlo así. Los procesos nos preparan para responsabilidades mayores. La experiencia se obtiene atravesando circunstancias complejas y difíciles y venciéndolas con la ayuda del Señor para poder enfrentar otras circunstancias. Los procesos nos separan de lo superficial. Nos separan de eso como tan sencillo, como que vivimos. A veces nos acostumbramos a vivir una vida normal, una vida que no me genera cambios, una vida que no me ayuda a crecer emocional, espiritualmente, que no me ayuda a madurar. Y esos procesos, precisamente, donde se pone a prueba nuestra fe, nuestra resiliencia, nuestro carácter, son los que nos ayudan a depender más de Dios. Porque hay procesos donde el dinero no sirve. Hay procesos donde los recursos humanos no sirven, no alcanzan, no son suficientes, no pueden solucionar las circunstancias que tenemos. Y es ahí donde nosotros necesitamos
Recordar que tenemos al Señor en el corazón siempre. Nosotros hablamos diferente, nosotros pensamos diferente, nosotros vivimos diferentes. Y yo creo que todos en esta mañana debemos hacer un análisis en nuestra vida en medio de los procesos para pensar cómo los estamos viviendo. La Biblia está llena de ejemplos donde nosotros encontramos a personas pasando por procesos. Los procesos no son algo personal. Yo quiero decirles eso. Yo encuentro gente que piensa que Dios se ensañó contra él. Alguien me dijo, pastor, Dios se ensañó contra mí. Pero Dios no se ha ensañado contra nosotros. Dios es ese Padre que nos ama y que en medio de los procesos siempre nos acompaña. Alguien dice en medio del proceso, es que Dios se olvidó de mí. Y yo tengo que decirle a esas personas, Dios nunca se olvida de nosotros. Somos nosotros los que olvidamos que Dios está en el proceso. Somos nosotros los que olvidamos que Dios está en medio de la dificultad, que es su propósito en medio del propósito. Es su compromiso, estar ahí siempre. Hay unas etapas en el proceso. Y una de las etapas en el proceso es el inicio del proceso. Cuando nosotros iniciamos, cuando estamos empezando ese proceso que no lo entendemos, es que no entendemos nada. Cuando viene el diagnóstico negativo, cuando viene ese diagnóstico de muerte, cuando perdemos seguro el trabajo, cuando perdemos al ser querido y no entendemos. Entonces, ¿cómo se siente ese proceso? Recordémoslo porque alguien lo está viviendo. Yo quiero que escriban ahí en el chat. Aquí estamos interactuando un poco. Yo quiero que escriba, ¿cómo se siente uno? ¿Cómo se siente alguien? ¿Cómo se siente en medio del proceso? Yo quiero que alguien empiece a escribir aquí. Yo tengo aquí mi teléfono y estoy aquí. Quiero leerlos. Quiero leer a alguien. ¿Cómo se siente en medio cuando uno empieza ese proceso? Y cuando no entiendo el proceso, ¿cuáles son las emociones? ¿Qué se siente en medio de ese proceso? ¿Confusión, tal vez? ¿Hay una confusión? Estoy confundido. No estoy entendiendo el proceso. No sé qué está pasando. No sé qué es lo que está sucediendo. ¿En qué momento? ¿A qué hora? ¿A qué hora? ¿Temor? Están escribiendo aquí. Entonces sentimos temor en medio del proceso. Es que estoy iniciando, en medio no iniciando el proceso. Tengo temor. Me siento confundido. He salido como de mi zona de confort. Como que las cosas cambiaron en un instante en mi vida. Es que en medio de procesos, mire, procesos médicos hacen cambiar la vida de las personas en un instante. Del mismo momento me siento bloqueada, dice alguien aquí, los procesos afirman la voluntad de Dios. Mire, nos sentimos, yo estoy viviendo un proceso cerca con mi hija, muchos lo saben, y desde el mismo momento, hace un año, ayer estábamos en una cita médica, oncológica, y desde hace un año, cuando empezó el proceso, inmediatamente la vida cambia. Y la vida cambia en la vida de una persona, inmediatamente. Tengo dudas, tengo temor, decepción. Alguien está escribiendo aquí en medio del proceso. Me siento con miedo. Aquí está. Hay una incertidumbre. Hay unas preguntas sin respuestas. Y allá en ese momento, como que todo se nubla, como que el panorama se torna oscuro. Como que la nube negra esa se posa ahí arriba. Confusión, desorientación, temor. Es que Dios se olvidó de uno. Eso es. Porque somos tan humanos. Es que aunque tenemos al Señor en el corazón, somos tan humanos. Seguimos siendo humanos. La espiritualidad no quita la humanidad. Y la espiritualidad no quita las emociones, no las anula. Tristeza. Aquí alguien más escribe un poco confundida. Se siente sin ganas de seguir adelante por miedo a quedarse sin la ayuda de Dios, aunque eso no pasa, está diciendo aquí. A veces no entendemos, pero gracias a Dios Él nos ayuda. Gloria a Dios. Estoy en el proceso, pero con fe en mi Señor Jesucristo. Muy bien, Cecilia, muy bien. Dios, aquí está. Aquí hay alguien que escribe algo. Siento el amor del Señor también. Me siento frustrado. Mis procesos, así son los procesos. Tengo una sensación de pérdida. Tengo una sensación de un cambio inesperado. Y aquí viene algo muy, muy interesante que nos sucede a todos. Inmediatamente viene un miedo al futuro. Hay un miedo al futuro. Ese miedo al futuro. ¿Qué va a pasar mañana? Voy a perder mi trabajo. Y muchos pierden el trabajo. Muchos pierden la movilidad. Muchos pierden la fe. Muchos pierden la esperanza.
En los procesos médicos muchos pierden el cabello, muchos pierden las cejas, muchos pierden las pestañas. Alguien me está viendo que está en un proceso oncológico, alguien está en una sala de quimioterapia a esta hora y está recibiendo la quimioterapia a esta hora y está pasando por un proceso de salud, un proceso médico, donde se pierde el cabello, donde se pierden las cejas, donde se pierden las pestañas, donde el cuerpo cambia, donde se hincha, se inflama el cuerpo, donde todo el sistema inmunológico está peleando, está pasando por una tremenda batalla. Pero hay algo que no se puede perder en el proceso. Se pueden caer las cejas, se puede caer el cabello, se pueden caer las pestañas, pero no se puede caer la fe, no se puede perder la fe. La fe hay que mantenerla viva. La esperanza en Cristo hay que mantenerla viva. La esperanza en Él, lo que Él me ha dicho, lo que Él ha sembrado, lo que Él ha puesto en mi corazón, eso no lo vamos a perder. Nuestro trabajo es decirle a la gente, a los que pasan por circunstancias como esas, a los que viven en particular una situación como esas, no pierdas la fe. En medio de ese proceso Dios está ahí, Dios está obrando, Dios está haciendo el milagro, Dios está usando cantidades de personas, Dios está obrando de manera extraordinaria. Y lo está haciendo con un propósito especial, lo está haciendo con un propósito maravilloso. Yo doy gloria a Dios. Yo doy gloria a Dios por los procesos. Yo doy gloria a Dios porque en medio de los procesos Él está ahí. En esa etapa desde el principio, Dios está en el proceso. Escúcheme alguien, Dios está en el proceso desde antes del proceso, en el inicio, en medio del proceso y al final del proceso y después del proceso. Él está antes, Él está en medio y Él está al final y está más allá porque Él siempre está ahí. Y tenemos que cambiar la percepción, tenemos que cambiar la visión. Alguien tiene que pensar de manera diferente. Alguien tiene que recordar las palabras de las que acabamos de leer. También nos alegramos al enfrentar pruebas. Ahí está el apóstol escribiendo a los Romanos en el capítulo número 5, verso 3. También, escúchenme, también nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades. Esto no lo puede decir alguien que no tiene esta convicción en el corazón. De esta manera no habla alguien que no tiene a Cristo en el corazón, que no tiene la palabra de vida, la palabra de fe y esperanza en el corazón. También nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. Me gusta mucho esta versión en este texto, con este texto en esta versión. También nos alegramos al enfrentar pruebas. ¿Y quién se alegra al enfrentar pruebas? Si es que las pruebas no generan alegría, es que no hay gozo en medio de la prueba cuando no entendemos que la prueba que estamos pasando, que la circunstancia, que la tribulación que estamos pasando en todos los procesos en que se puedan vivir, si no entiendo que Dios está en medio de él, que Dios me está preparando algo, que Dios me está trabajando, que Dios me está moldeando, que Dios está trabajando mi fe en medio del proceso, entonces termino victimizándome. Esa es la otra actitud, es victimizarme, es culpar a los demás y terminar culpando a Dios. Pero en medio de esta situación yo hoy me levanto. Nos levantamos a proclamar la gloria de Dios. Nos levantamos a proclamar la palabra de Dios. Nos levantamos a proclamar la poderosa palabra de Dios. Nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades. Y esa alegría seguramente no proviene de nuestro corazón. Hablándolo humanamente. No. Hay momentos donde no hay alegría. Pero yo tengo una palabra de fe, yo tengo el Espíritu de Dios en mi vida, que produce en mi vida ese gozo, esa paz en medio de la dificultad, esa paz en medio de la tribulación. Y ya no es nuestra, y ya no proviene de nuestra humanidad. No. En nuestra humanidad hay dolor, en nuestra humanidad hay tristeza, en nuestra humanidad es complejo. Porque estas son las etapas del proceso. La segunda etapa en el proceso es el desarrollo, que es la etapa más larga. Dijimos que la primera etapa es la etapa cuando no entendemos nada, es el inicio.
Es el inicio. Es la etapa de las preguntas. ¿Y por qué estoy pasando por esta situación? ¿Y por qué me tocó a mí? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y hay gente que se queda en el por qué, el por qué y el por qué. Alguien decía, ¿y por qué luego no era cristiano? Y no era cristiana, ¿y por qué le pasó esto? ¿Y por qué le pasó esto? Y yo pienso que nos falta madurez cuando no entendemos como cristianos que lo que está sucediendo sucede porque somos humanos. ¿Por qué se enferma la gente? Porque son humanos. Porque somos finitos. ¿Por qué nos enfermamos? Podemos caer en el colmo de pensarlo de esa manera. Alguien me hacía una pregunta hace días, pastor, ¿y por qué se murió fulano de esa enfermedad? Y yo le decía, se murió porque es un ser humano. Sí, ¿y por qué le dio CA? ¿Por qué le dio cáncer al pastor? ¿Y por qué se murió? Y es que Dios nunca dijo que no nos íbamos a morir. ¿O por qué? ¿O de qué nos íbamos a morir? Yo creo que nosotros tenemos que replantear esa teología, esa forma de ver las cosas. Es una idea falsa. Yo tengo que decirlo así claramente en esta hora. Es una idea personal, no es la palabra de Dios. Es que a veces nosotros queremos acomodar la palabra a lo que nosotros creemos que debe ser así, o pensamos. Entonces el creyente no se enferma porque es creyente, porque es evangélico, porque se bautizó. No se enferma porque Dios prometió que iba a estar con nosotros. Yo no encuentro que en la Biblia diga que uno no se enferma. No, lo contrario, la Biblia dice es que Él es nuestro sanador. Eso es lo que encontramos. Pero hay circunstancias donde Dios no opera de esa manera, donde Dios no sana, simplemente porque nos vamos a morir. ¿Qué tal que el Señor sanara a todo el mundo, a todos los creyentes? Ningún creyente entonces se moriría. ¿O de cuántos años nos moriríamos? ¿O cómo sería la vida? Naturalmente, la vida es natural, nos envejecemos. La vida es natural, este cuerpo se desgasta. La Biblia habla de este templo que se desgasta, de esta casa que se desgasta, pero que Dios ha preparado una casa, un cuerpo mayor, un cuerpo mejor que este. Es un cuerpo semejante al de la gloria del Señor, indestructible, un cuerpo tan glorioso que ni siquiera la muerte lo puede destruir. Es el cuerpo que el Señor nos va a dar el día que transforma este cuerpo, oye, el cuerpo de la humillación. ¿Sabe por qué el cuerpo de la humillación? Porque se enferma, porque se cae el cabello. Se enferma, porque vienen situaciones difíciles que afectan nuestra vida, normal, naturales, como se murieron los discípulos también. ¿Y cómo se murieron los discípulos? Esto es otro nivel. Se murieron a filo de espada, y se murieron apedreados, y se murieron algunos decapitados. El problema no es la muerte, el problema no es cómo morimos, el problema no es la enfermedad, el problema es morirse sin Cristo. El problema es vivir los procesos sin Cristo. El problema es no entender el proceso, no entender lo que estoy viviendo, no entender lo que estoy pasando, no entender por qué y para qué estoy pasando este proceso y cómo debo vivirlo, cómo debo atravesarlo. Creo que la tarea nuestra, la tarea grande nuestra, es entender cómo debo vivir el proceso. Esa es la tarea nuestra. ¿Cómo vivo el proceso? ¿Cómo debo atravesar el proceso? No con quejas. Tal vez al inicio del proceso, en un momento dado, viene la queja. Tal vez en ese momento, pero hay que entender el proceso. Hay que avanzar en medio del proceso. Tengo que entender el propósito del proceso. Tengo que entender por qué estoy pasando este proceso. ¿Para qué lo estoy viviendo? ¿Qué circunstancia está afectando mi vida? ¿Y cómo Dios está trabajando en medio de este proceso en mi vida? Creo que eso es lo que tenemos que hacer. La segunda etapa es el desarrollo del proceso cuando Dios nos moldea. Esta es la etapa más larga, es donde Dios trabaja en el carácter. Es ahí. ¿Cómo me siento? Hay una lucha interna. Tengo una lucha interna en el corazón, en mi vida, en mi cuerpo a veces con los temas físicos. En el cuerpo estoy luchando. Las quimioterapias entran en el organismo y afectan las células y atacan el sistema, todo el sistema inmunológico de alguna manera. Y se levantan entonces los soldaditos a trabajar. Y aparece todo el efecto en el torrente sanguíneo, aparece todo el torrente en el cuerpo de la persona, en su mente, en su cerebro.
en su sistema digestivo, noches sin dormir, 3, 4, 5 días sin poder comer, con náuseas, con mareo, a causa del efecto de la quimioterapia que ataca las células malas y también de paso destruye las buenas. Y además de que hay una lucha en el cuerpo, hay una lucha emocional. Hay una lucha que se puede convertir hasta espiritual. Esa es la etapa más larga para hacer énfasis como en algo en especial. Hay una lucha interna. Hay unos momentos de duda, hay una lucha, hay una sensación de que esto no termina. ¿Y cuándo va a terminar esto? Hay ganas de renunciar. Algunos dicen, no quiero la quimioterapia, no quiero el proceso, no quiero la ayuda psicológica, no quiero la ayuda espiritual, no quiero nada, quiero morir. Es aquí donde tenemos que entender. Es aquí donde tenemos que entender que tengo que levantarme en fe, que tengo que levantarme en victoria, que tengo que levantarme a proclamar la gloria de Dios. Yo me levanto esta mañana a proclamar la gloria de Dios en la vida de alguien que está pasando por procesos como esos, procesos médicos, en la vida de alguien que está pasando por un proceso familiar, un proceso de divorcio, una situación difícil, un duelo a la pérdida de alguien que perdió su esposo, su esposa, sus hijos, su padre, su madre. Alguien que está pasando por una lucha, un problema con un hijo. Es aquí donde tenemos que levantarnos en fe. Es aquí donde yo me levanto a creer que Dios está en medio del proceso. Donde yo entiendo que Dios está refinando mi fe en medio de este proceso. Que Dios está enseñándome a depender de Él. Escúcheme, esto es maravilloso. Que estoy dependiendo de Él, que estoy aprendiendo a creer en Él, que estoy mirando más allá, que no detengo mi mirada en la crisis que estoy viviendo, en el proceso que estoy viviendo, en la enfermedad, en la pérdida, sino que levanto mi mirada y miro por la fe, oigo la palabra de Dios, guardo la palabra de Dios en mi vida, me apropio de la palabra de Dios y sigo adelante en fe y en victoria. Nosotros hemos sido llamados a vivir en victoria. Nosotros hemos sido llamados a vivir en victoria, de victoria en victoria. Hablamos del triunfo en triunfo. Y a veces olvidamos que para obtener la victoria y el triunfo tenemos que ganar algo, ¿verdad? No se puede hablar de victoria si no ganamos algo, si no conquistamos algo. Así que nosotros estamos llamados a vivir creyendo en Dios siempre. Estamos llamados a esperar en Dios siempre. Estamos llamados a creer en su palabra siempre. Yo creo que en medio de los procesos que vivimos, diferentes procesos, es cuando hay que creer más. Es que yo sigo esperando más. Es que yo sigo creyendo más. Es que yo sigo creyendo en la palabra. Es en medio del proceso donde yo tengo que recordar. Y aquí está el texto que estamos leyendo. También nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia, a desarrollar resiliencia, si quieren. ¿Qué es? ¿Dónde encontramos gente con carácter? ¿Dónde encontramos gente fuerte? Es en medio del proceso. Es gente que en medio del proceso entiende el proceso, lo entendió, no se quedó en el lamento. No se quedó culpando a otros, no se quedó victimizándose. Hay gente que aprovecha los procesos en el peor de los casos para victimizarse. Y en vez de ayudarse y ayudar a los que están alrededor de esa persona, ayudando, apoyando, que generalmente es la familia, entonces se vuelven un problema para la familia. Perdóneme que lo diga así. Se vuelven un problema para la familia. Y yo creo que en medio de los procesos como esos, quien está pasando por un proceso y tiene la bendición, escúchenme, tienen la bendición de ser ayudados, de ser socorridos por alguien, lo que tiene que estar es muy agradecido. Y no se trata de echar en cara, no se trata de eso. Me refiero a esas actitudes que no son apropiadas en medio de procesos. Hay gente que se llena de amargura, hay gente que se llena de dolor y culpa al uno, culpa al otro y hace más difícil la situación. Pero qué bueno es cuando esa persona es resiliente. Yo estuve ayer en la cita oncológica con mi hija. Y el oncólogo, el doctor, hay una médica que la atiende primero y luego el doctor, Duaner, el oncólogo. Y es agradable entrar. Escúcheme lo que le estoy diciendo, es agradable entrar, porque cuando entramos, ya varias veces vamos a la consulta. Y entonces ellos ven a mi hija y están llenos de gozo, su cara cambia. Y se ponen a reírse, dicen, ella es nuestra paciente estrella. Ella me miró un gozo, yo estoy ahí calladito mirando. Ella es nuestra paciente estrella. Queremos atenderla a ella, porque cuando ella viene, cambia todo aquí.
Queremos que todos los pacientes que atendemos tengan la actitud que tiene Alexandra. Y el problema, ¿sabe cuál es? Es que todos los pacientes no tienen al Dios que tiene Alexandra. No tienen el Espíritu de Dios que tiene Alexandra. No tienen la palabra de Dios que tiene Alexandra. No tienen el Padre de Alexandra, que está con una palabra viva, que está con una palabra de fe, que está orando, que está creyendo y que estamos creyendo que Dios está en el proceso, que Dios ha hecho el milagro y ha pasado todo lo más difícil en la vida de mi hija y estamos en victoria y estamos todavía en el proceso y en victoria. Yo creo que siempre hemos estado en victoria. Porque la victoria precisamente es esa proclamación de que aunque estoy pasando por un momento difícil, yo sigo creyendo que Dios está en el proceso. Y si Dios está en el proceso es suficiente. Lo único que yo necesito en medio del proceso es seguir creyendo en Él, es seguir esperando en Él. Y si me muero no pasa nada. Ya me voy al extremo. Y si tengo que morirme porque me voy a morir, todos nos vamos a morir. Hay quienes mueren en el proceso, pero se mueren en victoria, se mueren dando gloria a Dios, se mueren dándole gracias a Dios, se mueren alrededor de su familia, reúnen a su familia y dicen, oren porque es el momento de irme con el Señor. Y alguien dirá, ¿y por qué se fue? Porque es humano, porque es humana, natural, normal. No importa por qué se fue, es como se fue en victoria, se fue llena de gozo, se fue lleno de paz y en victoria a la gloria eterna. Así es que tenemos que morirnos. Alabado sea el nombre de Jesús. Estas etapas son interesantes. La etapa 3 es la transformación, donde Dios está purificándonos, está refinándonos como el fuego. Es ahí, es cuando todo comienza a tener sentido, porque todavía en esta etapa 2 es donde estamos sufriendo la lucha interna, las pruebas continuas, donde queremos renunciar, pero ya aquí en la 3 estamos entendiendo. Es que en la etapa 3 es cuando yo entiendo. Escriban por favor, ¿qué entendemos en esta etapa de la transformación en medio del proceso? Alguien que quiero que escriba. ¿Qué entendemos en medio de esa etapa? Cuando ya fue el inicio, cuando ya entendí que lo que estoy pasando es una situación difícil y que ahora estoy enfrentando todo esto difícil, pero ahora entiendo mejor porque ahora entiendo el para qué y empiezo a sentir lo que no sentía al principio. Por ejemplo, siento paz interior. ¿Qué está sintiendo alguien? Gloria a Dios, alguien está recibiendo esta palabra en su corazón, alguien está siendo renovado esta mañana, alguien está llenándose de fe, porque para eso es este devocional, es para que alguien se llene de fe a través de la palabra, para que alguien se llene de esperanza a través de la palabra, para que alguien se levante de esa situación emocional. Entonces ahora tengo fuerza espiritual, ahora entiendo mejor lo que no entendía antes. Ahora tengo madurez espiritual. Ahora hablo diferente. Yo me gozo cuando alguien quiere como congraciarse con una persona que pasa por un proceso difícil y cuando pasa por un propósito difícil, entonces dice, ¿y cómo está? Ay, pobrecita, pobrecito. Y esa persona se levanta y dice, no, a pesar de que estoy pasando por este proceso difícil, yo tengo al Señor en mi corazón. Este proceso me ha hecho más fuerte. Oiga, resulta la persona animando al otro. Yo creo que eso se llama madurez espiritual. Yo creo que eso se llama madurez emocional. Necesitamos inteligencia espiritual, necesitamos inteligencia emocional, necesitamos madurez, necesitamos carácter. Y eso se está formando. No somos los mismos después del proceso, no somos los mismos. Ahora nos sentimos mejor, ahora nos sentimos más fuertes. Que venga lo que venga. Aleluya. Es que lo que está pasando en este proceso de transformación, en esta etapa, es que ese fuego nos ha probado y está sacando lo que no sirve. Ese fuego nos ha purificado realmente. Ahora tenemos un carácter diferente. Ahora tenemos una fe firme. Ahora tenemos una visión clara de lo que está pasando. Ahora dependemos más de Dios. Ahora tenemos un corazón más humilde. Tenemos un corazón más dócil. Tenemos un mejor carácter. Ahora actuamos diferente. Ahora Dios nos está preparando para cosas más grandes. Ahora Dios nos está preparando para lo que viene. Por eso mantén la fe antes del proceso, cuando inicies el proceso, en medio del proceso y al final del proceso.
A mí me llama la atención cómo el Señor le habla a Pedro y le dice, Pedro, Simón, Simón, y aquí que Satanás os ha pedido para zarandearos. Lucas 22, 31 y 32. ¿Y sabe qué le dice el Señor? ¿Sabe? El Señor no le dice, mire Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearlos, pero yo no quiero que los zarandees. Yo no quiero que pases por ese proceso difícil. El Señor no oró para que no fuera probado, no oró para que no viniera la prueba, no oró para que Pedro no fallara, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Ahí está la clave. Yo he orado por ti para que tu fe no falte. Ahí está. Es decir, que en medio el problema no es la prueba, el problema no es la tentación, el problema no es el diablo. Soy yo, soy lo que tengo en el corazón, es la madurez espiritual que yo tengo. Aleluya. ¿Cómo está tu fe espiritual? ¿Cómo está tu madurez en este día? ¿Cómo te levantaste hoy lleno de dudas, de expectativas negativas, de pensamientos destructivos, de pensamientos catastróficos? Cambia esos pensamientos destructivos y catastróficos y llénate de fe. Atesora en tu mente, atesora en tu corazón la poderosa palabra, la poderosa y gloriosa palabra de Dios, que es más poderosa que las acechanzas y los pensamientos destructivos del enemigo. Yo he rogado por ti para que no falte tu fe, que esta mañana no falte la fe en alguien, que esta mañana la fe que produce la palabra de Dios sea suficiente para levantarte de esa cama, para levantarte de esa condición emocional, para salir de ese duelo. Hay gente que lleva tiempo sufriendo por la pérdida de un ser querido y yo creo que hay que hacer el duelo. Y todo tiene un proceso. Pero la voluntad de Dios no es que suframos más de la cuenta. La voluntad de Dios es que nos mantengamos en victoria y que recordemos siempre que lo que Él nos ha prometido lo va a cumplir y lo va a cumplir al pie de la letra, porque Él es fiel, porque Él es verdadero. Yo quiero terminar diciéndoles, hay mucho más que hablar, pero yo quiero terminar diciéndoles que el dolor tiene una intención divina, que el proceso tiene un propósito divino. A veces queremos la promesa, pero no queremos el proceso. No queremos eso. Queremos la victoria, pero no queremos la guerra. Queremos la victoria y queremos siempre victoria, pero no queremos primero la guerra. Para obtener la victoria hay que vencer y hay que enfrentar la guerra. A veces queremos el milagro, pero no queremos el desierto. Queremos que Dios nos responda inmediatamente, pero no queremos el desierto. A veces hay que pasar por el desierto para llegar a Canaán. Dios trabaja en la soledad. Dios trabaja en el dolor, Dios trabaja en la impotencia. Es ahí en medio del dolor, la soledad, la impotencia, donde aprendemos a depender de Dios. Es ahí donde maduramos, es ahí donde nos hacemos más resilientes, más fuertes. Definitivamente los momentos más significativos y transformadores no llegan simplemente en medio de los aplausos. Ahí crece nuestro ego, llegan en medio del quebranto. Esos momentos transformadores en nuestra vida, recuérdalos, han llegado en medio del proceso, han llegado en medio del quebranto, han llegado en medio del dolor. Es ahí. No fueron las victorias realmente las que nos hicieron más sabios. No. Fueron los problemas, fueron las luchas, fueron las tribulaciones, fueron algunas derrotas, de esas que nos dejan cicatrices en el corazón. No fueron los días soleados los que forjaron nuestro carácter, no, esos días llenos de aplausos y llenos de gloria. Fueron las tormentas, esas nubes grises, esos momentos donde pensamos que no íbamos a salir adelante, esos momentos de tanta soledad y tanto dolor. No fueron los caminos rectos los que nos llevaron a conocer a Dios, no fueron esos caminos rectos y planos, fueron esos caminos escarpados donde sentimos que no podíamos más. A veces son esos laberintos donde no encontramos la salida, donde no sabemos qué hacer ni sabemos dónde ir. Pero en esta hora, si alguien está roto, si alguien se siente roto, si alguien no tiene respuestas, si alguien siente que pasa por una noche larga, oscura y silenciosa, y si el proceso te está desgarrando por dentro y no sabes qué hacer, y no sabes cuánto más seguramente puedes aguantar, hoy tienes que recordar que tienes que saber que Dios sigue ahí, que Dios está en silencio, que a veces no hace ruido,
pero que está ahí más cerca que nunca, más presente que nunca, está ahí en medio del dolor, en medio de la dificultad, para bendecirte, para sacarte adelante, para decirte: yo soy tu Dios que te ayudo, y te extiendo mi mano y te levanto con mi mano derecha y te ayudo. Aleluya. Jamás seremos avergonzados los que confiamos en Él. Yo quiero orar por alguien que está pasando un proceso y quiero dar gracias a Dios por ese proceso. Yo quiero orar, y alguien seguramente está escribiendo aquí. Alguien está escribiendo y dando gracias a Dios por el proceso. Alguien está escribiendo dando gracias a Dios por lo que hemos vivido, por lo que hemos pasado, y porque aquí estamos en victoria. Y porque aquí estamos firmes y vamos a seguir adelante, pase lo que pase, en medio de la tribulación. Vamos a decir lo que dijo Job: y me probarás y saldré como el oro. No importa que venga la prueba, que se caliente el alma. A veces el alma se calienta como el fuego calienta el oro. Pues que se caliente el alma, que se caliente nuestro corazón, y tendremos que salir más puros que el oro fino, porque nuestra fe crecerá, porque seremos más resilientes, porque nuestro carácter se fortalecerá y aprendemos a depender mucho más de Dios. Yo quiero orar por alguien que necesite oración en esta hora. Alguien que esté ahí pasando todos esos procesos y que ahora esta palabra le alienta, ahora esta palabra le da vida, ahora esta palabra le da fuerza y puede salir adelante. Aquí alguien está pidiendo oración por su hijo, alguien está dando gracias a Dios por la misericordia del Señor, alguien está dando gracias a Dios, alguien está diciendo amén, gracias por la palabra, alguien está dando gloria a Dios por el proceso. Yo doy gloria a Dios por el proceso. Dejen sus peticiones aquí y vamos a estar orando. Mi suegra va a comenzar un proceso de quimioterapia, que Dios le va a dar fuerzas. Compártele este mensaje y dale esta palabra de fe y acompáñala en el proceso, porque Dios está ahí en medio del proceso. Dios está ahí obrando siempre. El proceso no es el problema. Yo quisiera seguir predicando, Jairito. Que venga lo que venga. Ya Dios nos ha hecho fuertes. Ya Dios nos ha hecho más que vencedores antes de empezar el proceso. En una próxima oportunidad vamos a seguir hablando de este tema y vamos a hablar de por qué somos más que vencedores antes del proceso. Gracias, gloria a Jesucristo. Gracias. Te necesito, Dios. Gracias por tu ayuda. Vamos a orar. Vamos a invocar el nombre del Señor. Soberano y eterno Dios, te damos gracias en esta mañana. Tu palabra es fiel, tu palabra es verdadera, tu palabra nos hace bien siempre. Tu palabra es la fuerza de nuestros corazones. Tu palabra es esa fuente de vida, de esperanza siempre, que nos da aliento y que nos reanima emocional y espiritualmente. Yo te doy gracias por cada una de las personas que ha estado en este devocional, que han oído esta palabra y que han oído la palabra que predicó también mi hermano Edgardo. Gracias por esta palabra que se predica cada mañana aquí. Gracias por los amigos, por los hermanos que se conectan y los que comparten esta transmisión. Señor, que tu palabra corra y sea glorificada por todas estas redes sociales, Señor. Que alguien sea bendecido, que alguien sea renovado espiritualmente, que todos aquellos que están pasando procesos, diferentes tipos de procesos, sean bendecidos por medio de tu palabra. Que no falte la fe, Señor. Hoy oramos como oró el Señor por Pedro, que no falte la fe en medio del proceso. Ora en medio del proceso y dile: Señor, que no falte mi fe. Y esa fe no faltará cuando la palabra de Dios está en el corazón, cuando nos alimentamos cada día, cuando la atesoramos. Esa palabra será la fuerza que nos levantará en victoria. Será la fuerza que nos ayudará y que nos ayudará a entender, a atravesar el proceso y a ver la victoria. Y luego miraremos hacia atrás y diremos: Dios estuvo con nosotros y nos hizo más que vencedores y nos dio la victoria para levantar a otros.